Quitabo. Cuando entres, Pastor Alfaro. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias para todos. Un saludo cordial nuevamente. Bienvenidos. Este es nuestro tiempo de Parashá. La jornada que nos acompaña en el Parashá número 50. Cómo camina este tiempo, va extremadamente rápido. Realmente este año, haciendo el ciclo de Parashá, sentimos que el tiempo ha pasado de manera vertiginosa. La parashá que tenemos entonces para dar comienzo es la parashá Kitabo, parashá número 50, da comienzo en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 26, verso 1 al capítulo 29, verso 8. Haftará lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 60, del verso 1 al verso 22. Es una parashá apasionante. Apasionante porque vamos a encontrar algunos temas a los que vamos a mencionar. Algunos trataremos en detalle, otros solamente mencionaremos. Pero realmente esta parashá también se conoce como la parashá de las maldiciones. Y se pregunta uno, ¿una parashá de maldiciones? ¿Pero desde cuándo la palabra o la Torá nos habla de maldiciones? Entonces vamos a definir estos conceptos de manera muy práctica para que comprendamos, discernamos el sentido de la palabra. La parashá Kitabo nos indica cuando entres o cuando vengas. Y quiero hacer un pequeño modelo de lo que significa cuando entres. Nosotros como familia, la familia Pastoral Alfaro, hace 20 años, Pastora Pili, estamos en este país. 22. 22. Hace 22 años el Eterno nos permitió y nos dirigió a salir de nuestro país original en Colombia y venir hacia esta tierra. La verdad, habíamos tenido oportunidad de venir en varias ocasiones y tanto mi esposa como yo nunca jamás imaginamos en nuestro corazón el venir a vivir, a establecernos, a radicarnos en esta nación. Habíamos venido por otras actividades o un viaje de turismo, etcétera, pero pensar en cómo vivir nunca. Y es interesante porque cuando entramos, cuando vinimos, Kitabo, entonces nos damos cuenta que el pueblo de Israel ahora deja de ser un pueblo sedentario, es decir, de haberse movido de lugar en lugar durante 42 ocasiones, trasladándose de un punto a otro. Y ahora Israel va a visitar, va a pasar a cumplir la promesa de entrar a una tierra que el Eterno había ofrecido a sus padres, a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora se van a establecer como un grupo nómada, establecidos, un grupo que permanece, un grupo que se establece y un grupo que va a tomar posesión de esa tierra. Pero cuando entres a esa tierra, en ella tendrás aflicción, en ella tendrás grandes adversidades, conflictos en todos los sentidos, de manera cultural, de manera hasta en la gastronomía, hasta en el clima, en muchos aspectos. Cuando nosotros entramos a esta nación, aún con el llamamiento que el Eterno nos había entregado textualmente, representado y fundamentado en la palabra, llegamos a un lugar en el que al servir en el ministerio para el que habíamos sido llamados, empezamos a encontrar un sinnúmero de adversidades. Repito, las condiciones climáticas, en el verano el extremo calor, en el frío el extremo, la nieve que no conocíamos de la nieve, todo esto, la economía, el valor financiero, los costos económicos tan extremadamente elevados. Nosotros veníamos con el pensamiento en pesos colombianos y al venir a este país nos encontramos con el concepto de el dólar, la moneda americana, y cuando pensamos que un elemento podía costar tantos dólares, lo primero que hacíamos que era multiplicar a pesos y decíamos, ¿cómo puede ser esta chaqueta $70, 77 por 3, 20,000, 200,000? No puede ser. Y esa multiplicación nos costaba y nos ha costado todavía, creo. Entonces, cuando entramos a un lugar, necesitamos pasar a un proceso de ajustarnos. Necesitamos adaptarnos. Y la única manera posible como entramos a un lugar y nos adaptamos y nos establecemos es precisamente a través de un manual de instrucciones. Por eso, en este libro de Devarim, en esta porción del libro de Deuteronomio,
que lo conocemos también como la Mishnah Torah o la segunda Torah, Hashem, a través de Moshe, lo que está haciendo es recordándole a su pueblo cuáles son las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos, y les indica que si ellos se sujetan en obediencia al cumplimiento, al pacto, al llevar a cabo todo lo que en este libro está escrito, entonces todas estas bendiciones vendrán para ustedes. Y serán benditos en su entrar y benditos en su salir, y donde pise la planta de tus pies habrá bendición. Pero también a su vez, este parashá nos va a hablar entonces de qué sucede con aquellos que desobedientemente hacen caso omiso a una palabra. Y por supuesto, Deuteronomio capítulo 28 lo vamos a leer un poco más adelante. Entonces nos lleva a otro concepto, y es las maldiciones. Pero es muy interesante, hermanos, porque las maldiciones, compartíamos con Camilo y la pastora Pili en estos días, de qué manera Adonai puede maldecir al pueblo. Y no es que Adonai maldiga al pueblo, porque de los labios de Hashem no se produce una palabra de maldición, decir mal. Pero Adonai nos hace una advertencia y nos dice que si no caminamos conforme a lo que está escrito en este libro, entonces desobedecer trae consigo, repito, consecuencias. Y esas consecuencias son evidentemente consecuencias de maldición. Vamos a tomar el texto del capítulo 26 y hacemos una pequeña lectura a los principios básicos de la introducción del parashá. Capítulo 26, verso 1 dice: cuando hayas entrado, Kitabó, en la tierra que Adonai tu Elohim te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites. Aquí podríamos detenernos un momento y hacer una auditoría a estas palabras. Número 1, nos pasamos a una tierra que recibimos por herencia. Número 2, tomamos posesión de esta tierra. Y número 3, habitamos en esta tierra. Es decir, que al habitar en esta tierra ya vamos a ser partícipes y conexión directa con ella. Entonces tomarás las primicias y habla sobre los diezmos, las primicias, etcétera. Esa parte creo que en la parte introductoria del diezmo Camilo lo presentó, y creo que no vamos a tocar más los detalles sobre este punto, pero sí el verso 16. Porque básicamente en el verso 16 de Devarim capítulo 26 concluimos esa primera porción del tema, diciendo: Adonai tu Elohim te ordena que cumplas con los estatutos y decretos. Cuida pues de cumplirlos y ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente que Adonai es tu Elohim. Es decir, como lo leíamos en el parashá anterior, recuerden en el libro de Shemot, cuando se pronuncian las palabras en el monte del... se me escapó, el Shemot capítulo 20, en el monte Oreb. Allí en el capítulo 20 del monte Oreb, el pueblo de Israel dijo: haremos y obedeceremos. Y ahora aquí nos recuerda esta palabra y dice: así como ustedes proclamaron con su voz y comprometieron su palabra en un pacto, entonces han declarado solemnemente que Adonai es tu Elohim, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y si escuchas atentamente tu voz. Ahora, hace unos 2 parashá anteriormente recordamos que la parashá nos hablaba del momento en el que Hashem nos da a elegir entre 2 caminos: el camino de la bendición o el camino de la maldición. A lo que concluíamos en aquel momento, que al hablar del camino de la vida o el camino de la muerte, ¿qué camino eliges? Seguramente todos contestamos al unísono que elegiríamos el camino de la bendición, el camino de la vida. Pero sin embargo, hasta nuestros días nos damos cuenta que esto no es así. Porque una gran mayoría, inmensa mayoría de la población en el universo, en la Tierra, en este planeta Tierra, caminan por un camino totalmente oscuro, por el camino de la penumbra, apartados de la Torá, apartados de la bendita Kadosh Torá, de la palabra. Y aún, mis amados hermanos,
Cuando estuvimos en el nivel 1, quienes pasamos por el nivel 1 en la religión, aun cuando estuvimos en el nivel 2, quienes pasamos por ese nivel 2, creyendo que estábamos estudiando teológicamente la palabra, creyendo que estábamos haciendo lo mejor de cumplir con la palabra, evangelizando y haciendo muchas cosas, aún en ese nivel 2, incurrimos en desobediencia, incurrimos en acciones absolutamente de iniquidad y pensamos que esa iniquidad y esa transgresión y ese pecado lo podíamos manejar, lo podíamos manipular, lo podíamos ajustar según nuestra comodidad. Ahora bien, en este parashá puntualmente, ya a partir del capítulo 27, Hashem empieza a hablarnos respecto de lo que es el monte de las maldiciones, el monte Ebal y el monte Gezirín, el monte de las bendiciones. Y es importante porque nos dice que es necesario establecer piedras y en estas piedras escribir las palabras de la Kadosh Torah. Estas piedras, y sobre esto podríamos hablar muchas cosas, pero estoy tratando de hacer un pequeño resumen, bosquejo del tema. Estas piedras, dígalo conmigo, nosotros somos piedras vivas. Nosotros somos las piedras vivas sobre las cuales se va a tallar, se va a esculpir en cada uno de nosotros la Torah. Que las palabras de la Torah sean inscritas en nuestro corazón, sean expresadas en nuestros labios, sean presentadas a través de nuestros testimonios. Como dice el libro de Mateo en el capítulo 5, verso 13, dice, si la sal pierde su sabor, la sal ya no sirve para nada. Nosotros somos la sal, las que damos el sabor, la vida, la esperanza, la emuná, el testimonio. Por lo tanto, como piedras talladas, la gente a nuestro entorno verá en cada uno de nosotros que somos luz, que somos evidentemente levantados, escogidos y llamados para salir de la religión, para salir de la teología y adentrarnos en una verdadera identidad. Por favor, dígalo conmigo fuerte, identidad. Cuando venimos a la Torá y establecemos los misbot y las ordenanzas, repito, el verso 16 de Barín 26 dice, has proclamado con tu boca cumplir las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos. Y cuando hemos proclamado este punto, entonces la pregunta es, ¿realmente tú, amado hermano, mis amados hermanos que nos acompañan en este tiempo de parashá para el día de hoy, Kitabó, realmente haces una evaluación personal y puedes concluir que sí, que evidentemente, cuando llegamos al nivel 3, proclamamos y confesamos con nuestros labios que Mashiach es nuestro Adón, que Hashem es nuestro Elohim y que me comprometo a seguir y obedecer atentamente sus ordenanzas. Entonces, si eso es así, prepárate para estar en el monte Gezirín y recibir las bendiciones que Hashem nos va a entregar ahora en el libro, inmediatamente en el capítulo 28, que con tanta frecuencia leemos y que con tanta emoción hacemos referencia respecto a las bendiciones. Pero las bendiciones tienen que ver en mi vida cuando dice la palabra, capítulo 28, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Hashem, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán, si oyeres atentamente la voz de Hashem. Aquí está el centro de toda la Torah. Aquí está el centro, el corazón de la palabra. Oír y obedecer la voz de Hashem. Muy lindo recibir estas bendiciones. Pero cuando llegamos al verso 15, entonces nos dice inmediatamente que acontecerá que si no oyeres la voz de Adonai tu Elohim, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y viene toda la gama de maldiciones que recibiremos cuando caminemos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia intención, en nuestro propio corazón. El libro de Isaías, en el capítulo 60, en el verso 1 que conocemos puntualmente ese texto, dice, levántate, oh pueblo, casa de Israel.
levántate, estoy parafraseando, levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Hashem ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti, Israel, casa integral, amanecerá Adonai, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplendor de tu nacimiento. Así es que, mis amados hermanos, qué hermoso parashá y apasionante, porque dentro del contexto que vamos a tratar hoy, hablaremos de la importancia también por demás de servir en el ministerio a nuestro amado Hashem, pero servir con alegría, servir con gozo, servir de corazón y entender que si hoy estás pasando por prueba, por adversidad, por crisis, debemos preguntarnos, amado Hashem, ¿en qué áreas de mi pensamiento, de mi decir, de mi oír, de mi ver, de mi sentir, estoy fallando a mis ordenanzas, a tus estatutos, a tus decretos? Probablemente en muchas áreas de nuestra vida, repito, estaremos fallando por ciertas debilidades. Voy a tomar solo un minuto para darle paso a la pastora Pili, que tiene mucho tema para tratar, para recordarles esto, amados hermanos. Lo hice con mis amados hermanos en East Europa esta mañana y lo quiero hacer igual con ustedes en las naciones. Por favor, mis amados, tomen el segundo libro de Reyes. Tomen nota, por favor. Esto solo es una mención que voy a hacer. Al segundo libro de Reyes, en el capítulo 22. Léalo, por favor, en casa. Ya esto lo hemos enseñado en otras ocasiones. Es un tema apasionante. A mí en lo personal me gusta muchísimo esta porción del segundo libro de Reyes, capítulo 22, 23 y 24. Ahí debemos leerlo en su contexto. Porque nos habla del reinado de un niño de 8 años, Josías, que fue rey sobre Judá y sobre los entornos de Jerusalén. A los 18 años cumplidos, este joven, siendo rey de Judá, envía a unos de sus siervos a la casa del sacerdote, del Cohen Gadol, del sacerdote Elías, y allí se encuentra el libro. ¿Cuál libro? El libro de la Torá. ¿Cómo que se encuentra el libro de la Torá? Y entonces nos narra cómo Josías rasga sus vestidos al escuchar, al oír las palabras del libro, y él encuentra que en las palabras del libro está toda la Kadosh Torah, y reconoce que sus padres, los anteriores reyes de Judá, habían pasado muchos años en su reinado sin el libro, sin las ordenanzas, sin la voz de Hashem. Por lo tanto, ese pueblo entró en una condición de idolatría, de pecado, de barbarie, de todo tipo de condición pecaminosa. Y nos menciona un poco más adelante la historia de cómo se celebraba todo tipo de actos inmorales e idolatría a dioses paganos como Moloch, como Astoreth, entre otros, así como se hacía alusión al Baal, al Rey Sol, a la luna y a los signos del zodiaco. Verso 5 del capítulo 23 lo menciona. Los signos del zodiaco. Y quise hacer esta mención, pastora Pili, solo para recordar algo, hermanos. Hoy en el siglo XXI, cuando estamos en el libro, en la Torá, Kitabó, cuando entramos a Torá, muchos hermanos con comezón de oír caminan en Torá, empiezan a vivir Torá, a vivir Shabbat, pero repentinamente en su amor y en su deseo de querer aprender más, salen de Torá y se encaminan por Kabbalah. Y entonces resultan anunciando que estamos en el mes de Elul, por ejemplo, tan importante el mes de Elul, y concluimos que el mes de Elul es el mes de Capricornio, de Acuario, de Piscis, yo no sé, de los signos del zodiaco. Y vemos cómo el rey Josías dice que todo esto es abominación delante de Hashem. Por lo tanto, ordena quemar y erradicar todo tipo de contaminación de la casa de Adonai. Verso 7 dice además, derribó todos los lugares de prostitución e idolatría en la casa de Adonai. Prostitución e idolatría en la casa de Hashem. Entonces, ¿por qué hice mención a este punto del verso del capítulo 22? Porque, mis amados hermanos, nosotros, tú y yo,
Este libro lo hemos tenido en nuestras manos, repito, tal vez desde el nivel 1 en la religión, pasamos al nivel 2 en el contexto teológico evangelístico y caminábamos con este libro y lo leíamos, pero no habíamos encontrado la esencia, la vida, la revelación de la palabra. Cuando hoy venimos a la Torá y encontramos la pasión, la dulzura de la Torá, hemos encontrado el libro. Y cuando encontramos el libro, hermanos, allí está escrito, y lo que escrito está es lo que hoy como casa de Israel, como Kitavó, queremos hacer, haremos y obedeceremos. Y cuando estamos sujetos en obediencia a esta enseñanza de Kitavó, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti, vendrán sobre cada uno de nosotros. Por favor, dígalo conmigo: hoy obedezco la voz de Hashem, y todas estas bendiciones vienen sobre mi casa, sobre mi familia, porque mi casa y yo, como dice Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a nuestro amado Hashem en obediencia. Pastora Pili, adelante. Algo que me llama mucho la atención del parachá de hoy es, acuérdense que el pastor toca la parte de la Tanakh, y mi parte es resaltar la parte de Mashiach, de Yeshua. Y a mí me llama mucho la atención la forma como el apóstol Pablo, el rabí Saulo, defendió a capa y espada la importancia del fundamento de la Torah. La importancia del fundamento de la Torah. Sin el fundamento de la Torah, nosotros este parachá lo pasaríamos por alto. ¿Sabías que este parachá te puede llevar a ti a una dimensión de obediencia cual nunca te habías imaginado? O este parachá, tú lo escuchas, lo pasas por alto y te puede llevar a una dimensión de maldición fuertísima. ¿Por qué lo dices, pastor? Vamos a ir al libro de Primera Carta a Corintios, capítulo 3, verso 10. Venga conmigo. Yo le quiero dar pinzadas espirituales a este parachá en tu vida espiritual. En Primera Carta a Corintios, ábranla por favor, todos abran la Carta a Corintios. No deje que yo se lo diga. Venga usted y escudriñelo y descúbralo. En la Primera Carta a Corintios, capítulo 3, verso 10 al 11, que el 10 y el 11 son favoritos del pastor Alfaro, dice la palabra. Ya me conoce los gustos, pastora Pili, qué bueno. 3:10. Años, mi amor. Conforme a la gracia de Elohim que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento del cual está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando del fundamento de qué? De él puso el fundamento. Dice, no, yo vengo a ponerles a ustedes en sus manos porque ya hay un fundamento. Y ese fundamento es el pacto mosaico, que es lo que Adonai tiene en la Torá. Ese es el fundamento, ese es el evangelio. Recuerden muy bien que Mashiach está en ese evangelio. Amén. Y otro edifica sobre él. O sea, nadie puede colocar otro fundamento. Nadie puede colocar otro fundamento. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. ¿Encima de cuál fundamento? De ese fundamento del pacto mosaico que representa el templo, que representa el tabernáculo, porque el tabernáculo, el Mishkan, representa a Yeshua. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es el evangelio de Yeshua HaMashiach. Entonces, el evangelio de Yeshua HaMashiach, ¿cuál es? Pues la Tanakh. Él dijo, yo vengo a enseñarles lo mismo que Moshe les enseñó. Ese versículo es contundentemente claro para darnos una enseñanza poderosa. Ahora, dice la parachá de hoy, cuando entres, si quieres la bendición la tienes, si quieres la maldición la tienes. Cuando tú caminas en bendición, hay dos cosas que suceden en tu vida: señales y maravillas. La pregunta que yo te voy a hacer es, ¿caminas en esas señales y en esas maravillas? ¿Sabes que en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y en el verso 14, venga conmigo que le voy a enseñar la misma parachá en versión Brit Hadasha? Hechos capítulo 5, verso 14 al 16 dice, y más creyentes en Yeshua
Y multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Amén. Miren qué interesante. Y el verso, déjame completar ese verso, perdóname, para que tome nota, por favor. En Hechos capítulo 16, verso 5, complementa este texto y nos dice: así que las congregaciones eran confirmadas en la emuná y aumentaban en número cada día. Amén. Ahora, cuando a nosotros nos siguen las señales y las maravillas de Adonai, cuando hay gente enferma y se ora por ella, se sanan. Amén. Claro, la oración es poderosa en sanidad espiritual. Cuando nos siguen las señales y las maravillas, hay abundancia de bendición, hay multiplicación. Yo quiero darles ese testimonio. Hemos tenido gente que ha llegado a nuestro ministerio y ha llegado en condiciones de una pobreza económica, espiritual, social, emocional, de todas las áreas. Pero si hoy tú le preguntas a esas personas cómo están emocionalmente, cómo se han sanado en su relación emocional, cómo se han sanado en su relación espiritual, cómo están viviendo su vida económica, las cosas han cambiado. Amén, ¿Por sí. qué? Porque nos tienen que seguir las señales y las maravillas. Le pregunto algo a usted. Y ojalá que ahí en Telegram me hagan una encuesta, por favor, Pastor Johnny. ¿Le está sucediendo esto a los creyentes de hoy en día? ¿Te está sucediendo? ¿Estás viviendo con las señales y las maravillas de Adonai? ¿O vas a contestar sí o no? No me digas a mí, bendecido, prosperado y en victoria. No. Y de puertas para adentro dices amargado, destruido, Deprimido. enfermo, deprimido. Sí. No, contesta la seriedad de la pregunta. La otra pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué no te está sucediendo esto a ti hoy? ¿Por qué no? Pastora Pili, pero explícame por qué yo no estoy recibiendo las señales y las maravillas de Adonai. ¿Qué es lo que necesitamos conocer o hacer que desate el poder y la autoridad del Rujaco en nuestras vidas? Uh-huh. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer hoy que no estás haciendo o Correcto. Que no lo has hecho? Mira lo que te estoy compartiendo. Una vida de bendición no era solamente para el pueblo del Medio Oriente, del judaísmo, del Segundo Templo, o de la gente de la iglesia primitiva. No. Adonai no dice, miren, la bendición va a alcanzar hasta la iglesia primitiva y de ahí en adelante sálvese quien pueda. No, eso no dice la palabra. Esta palabra es, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Adonai es eterna. Amén. Aquí están las bendiciones que Adonai tiene para ti. Y aquí están las maldiciones. No son de Adonai, son la consecuencia de la desobediencia. Por eso es que cuando alguien dice, ¿por qué Adonai permite tanta muerte? No es que no Adonai, no es que permita, es la consecuencia del pecado. Es la consecuencia del pecado. Entonces, vamos al libro de Primera de Juan y nos vamos a dar respuestas contundentes. Porque hoy tiene que salir de este parachá algo poderoso. ¿Por qué no me están siguiendo las señales y las maravillas de Adonai en mi vida? ¿Por qué no están siguiéndole a mi familia las señales y las maravillas que Adonai prometió en este parachá para nosotros? Porque estamos entrando en tierra prometida. Tú sabías que entrar en tierra prometida es entrar en Yeshua, ¿verdad? Amén. Clarísimo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué si estás caminando y has recibido a Yeshua y estás en el convenio, por qué no le sucede esto? Primer libro de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Sus mandamientos. Uh-huh. El que dice, yo he llegado a conocerle, yo ya llegué a Torah, yo me sé el hebreo y el arameo y el jarameo y el chirimeo, todo eso me lo sé. Y el hebrañol. Y el hebrañol y todo eso me lo sé. O sea, que yo ya soy un erudito y no guarda mis mandamientos, uh-huh. Es un mentiroso. Y la verdad,
no está en él. No está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Adonai se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Qué palabra! Con la mente de Mashiach. Amén, Ahora, amén. Venga a Hechos capítulo 10, verso 34 al 38, que esto se va a poner bueno. ¿Por qué no me están siguiendo las señales y las maravillas? ¿Qué necesito conocer en este momento para poder arreglar mi vida ante Adonai y verdaderamente entrar a la tierra que fluye leche y miel? Hechos capítulo 10, verso 34 al 38. Quitabo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Adonai no hace excepción de personas. No, es que los milagros y las maravillas son solo para los pastores de hoy en día y la gente que anda pura. Pues aquí no dice eso. Ciertamente ahora entiendo que Adonai no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, lo es hacer. Amén. O sea que Adonai te está diciendo, lo único que tú tienes que hacer es entrar en una relación de convenio, de obediencia conmigo. Y tú podrás decir, pero pastores, ustedes, todos los chavales repiten lo mismo, la obediencia. ¿Sabes por qué es que la palabra nos repite tanto la obediencia? Porque la palabra nos confronta. Nosotros decimos, pero si estoy siendo obediente a tu manera. Claro. El mensaje que Adonai envió a los hijos de Israel era predicar el evangelio completo, no a medias. A nosotros nos dijeron el evangelio completo, ve y recibes a Yeshua, y luego como aceptaste a Yeshua, reconociste a Yeshua, ahora ve, peca y vuelve y di las mismas palabras y ya eres salvo. Okay. Y camina con un letrero que diga la gracia me perdona todo. Claro. Yo puedo violar los mandamientos, que la gracia me perdona todo. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque la gracia me perdona todo. Ese fue el evangelio equivocado. Entonces ahora, los dos elementos que voy a dejarles en su corazón de Hechos 10:34 son: primeramente necesitas creer y luego necesitas honrar a Jesús. Nada te va a seguir a ti hasta que tú no creas y honres a Yeshua como el Mesías, como el Santo de Israel. Y número 2, necesitas caminar en la obediencia con Adonai. A esto se le llaman las sendas justas o la justicia del pacto de Adonai. A esto se le llama justicia y bondad. Así es. Ahora, déjame llegarte ahí y dejarte un minuto en el corazón. Yo quiero decirte que Adonai te ama profundamente. Para Adonai, sus hijos son de gloria y de poder. Un padre no quiere lo peor para sus hijos. ¿Qué padre le puede decir? ¿Qué padre le puede un hijo pedir al padre algo y el padre decir, es que no? El padre quiere a sus hijos. El padre está interesado en ver a sus hijos crecer en señales y maravillas. El problema es que nosotros no queremos hacer lo que el Padre dice. Sabemos que el Padre está diciendo, pero no queremos hacer lo que el Padre está diciendo. Y una invitación especial hoy para ti. ¿Por qué no le sucede esto hoy a su vida? ¿Por qué no estás viendo la mano de Adonai en tu vida? ¿Por qué no estás viendo, como dice Deuteronomio 28, que son las bendiciones? ¿Por qué no estás viendo, bendito serás en el campo y bendito en la ciudad? Donde quiera que te pares, vas a ser bendito. ¿Por qué lo que pisa la planta de tus pies no es bendito? ¿Por qué la alteza de amasar la comida no está bendita? ¿Por qué tu vientre no está siendo bendecido? ¿Por qué tu casa no está siendo bendecida? Bendecir no es tener dinero, amados. No se equivoquen. Bendecir no es el dinero. Tú puedes tener una cuenta bancaria llena de dinero y ser el más pobre y miserable del mundo. Bendecir es que tú vives una vida verdaderamente de shalom. Que verdaderamente, como dijo el pastor y como dijo el hermano Benny, la alabanza me llegó al corazón. No se trata de lo que tú ves.
Tú no le sirves a Adonai de acuerdo a tus circunstancias emocionales. Depende, es que pastora, tú en este momento yo no siento servir a Adonai. No, 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 no. Tú no sigues a Adonai por tus sentimientos, ni por lo que ves. Tú estás ahí porque sabes, porque tienes la verdadera creer y honrar. Se llaman las sendas justas de Adonai, Camilito. Así es, en ese tema yo creo que a lo que estás tocando creo que es uno de los temas que me apasiona a mí de una manera tan fuerte, Sí. porque lo que es el definitivamente creer, ver los compromisos de Adonai, nos llama a nosotros a entender los votos matrimoniales de una manera completamente diferente, lo que significa la palabra ketubá. Y le invito a la gente que verdaderamente estudien esa palabra ketubá, Ketubah, ketubá, la ketubá, el contrato que hay con el Eterno, cómo nosotros tenemos que respetar el contrato que nosotros hemos hecho con Él. Romanos capítulo 10, verso 9 nos habla de ese contrato que si confesáramos con nuestra boca, ¿no? Y a lo mejor en el pasado hemos cometido el error de no honrar el contrato que el Rey ha puesto en nuestra vida. Vaya ahí a Devarim, capítulo 26, en el verso 17, como lo hemos leído en el día de hoy, entendiendo exactamente ese punto. ¿Cómo puedo ser yo un mejor hijo de Adonai? Sí, obedeciendo los mandamientos, por supuesto que sí, pero entendiendo la importancia de la declaración que usted ha hecho con su boca al decir palabras como obedeceremos, haremos. Por eso el tiempo de Shavuot o de Pentecostés conocido es tan importante porque se firma un contrato, un convenio con Adonai. Por eso nuestra vida tiene que reflejar ese contrato. Y lo más hermoso que uno puede entender cuando uno estudia la historia es que todos los otros reyes de ese tiempo de antes, digamos de los egipcios, de Grecia, Roma y un poco más atrás, también tenían convenios, pero eran completamente diferente. Aquí el contrato, el convenio que nosotros tenemos con Adonai es un contrato de, como se decía antes en la iglesia, donde sube la oración y baja la bendición. Y ese contrato es el celo de todos los otros pueblos. ¿Por qué digo eso? Porque todos los otros pueblos dicen, wow, ¿qué Adonai hay que bendice a su pueblo y lo invita a morar con él en las ceremonias del templo? Eso creo que para nosotros debe ser de gran bendición. Entender el convenio. Y leámoslo en el versículo 17. Has declarado solemnemente hoy, tú has firmado. Esto es exactamente como un contrato de convenio. Pepito, usted ha dicho que sí, usted ha declarado hoy que Pepita es su esposa y usted ha prometido que usted va a ser fiel, que usted la va a cuidar, que usted va a estar ahí en todo momento. Has declarado solemnemente hoy que Adonai es tu Elohim. Escuche, que Adonai es tu Elohim, que no hay otro Dios como Elohim, Adonai verdadero. Él es el único Elohim verdadero. Por eso ahí, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tú has declarado con tu boca, tú has dicho el Shema, tú has hablado con tu boca y estás diciendo que el único Elohim de tu vida es Yohei y que andarás en sus caminos, que siempre estarás en sus caminos. Jeremías capítulo 6 verso 16 también es un versículo tan extraordinario que nos habla acerca de los caminos y dice, llegarán a ese punto y se cuestionarán qué camino tomaremos, y ahí dice, no andaremos en el camino correcto. Por eso aquí nos hace una conexión una vez más con esto, que andaremos en los caminos de Adonai, en su senda, en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Si usted en casa puede decir amén, le invito a que lo haga. Pero antes que lo haga,
entienda que está entrando en un convenio, está diciéndolo con su boca, que Yod-Heh-Vav-Heh, el Elohim Kadosh de Israel, es su Elohim, y que usted va a obedecerle en todo, en todo, en todo, en todo. Y esto debe ser de muy gran importancia para nosotros, porque a veces nosotros como humanos en nuestra carnalidad hacemos algo que es 100% incorrecto, y es el verdaderamente hablar fuera de turno. Ah, sí, amén, amén, amén. ¿Amén a qué? ¿A qué dijiste amén? Aquí Adonai nos dice, si ustedes deciden, ustedes van a andar en mis caminos, ustedes van a guardar mis estatutos, mis mandamientos, mis decretos, y escucharás su voz. Ahora, tan importante porque este versículo lo hemos repetido en la Torá en muchas veces. O sea, este es el mismo regla que Adonai ha dicho: obedézcanme, 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 obedezcan mis mandamientos. Entonces, se nos dijo por mucho tiempo, y estuvimos allí, donde se nos dijo que deberíamos de ser desobedientes a la Torá, ¿no? Se nos dijo que la Torá ya nada que ver. Pero ¿qué Adonai, qué Elohim, qué Rey no gasta su tiempo, sino invierte tanto de su tiempo con el pueblo de Israel en el desierto, diciéndoles por medio de Moshe, por medio de Josué, por medio de sus sacerdotes, levitas, reyes: obedezcan a Adonai, obedezcan a Adonai, obedezcan a Adonai, para que miles de años después se nos presente un evangelio que dice: no obedezcas a Adonai, no obedezcas a Adonai. Irónico, ¿verdad? En verdad, algo como decir, pero ¿dónde está verdaderamente la verdad? Y mira lo más hermoso aquí. Uno pudiera parar basado en los paradigmas, como digo, de los otros pactos, de los otros decretos de otros reyes que uno puede ir a buscar en los diferentes museos, etc. Ahí terminaría para los otros reyes. Pero aquí Adonai, Elohim de Israel, muestra su gracia. Desde este momento ya muestra su gracia, y en el versículo 18 nos dice: y Adonai ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, que tú eres posesión suya, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para lor y fama y gloria, y para que seas un pueblo Kadosh Adonai tu Elohim, como él ha dicho. Termino con esto. Ayer leía una reflexión que de verdad me movió el piso. Por mucho tiempo nosotros hemos enseñado, o sea, se nos ha enseñado de que vienen tiempos malos y que vienen días malos y que de verdad va a ser bien difícil lo que va a suceder para el mundo. Pero en este Parashá de Ki Tavo hay una enseñanza muy importante, y es que nos dice que si nosotros obedecemos a Adonai, seremos bendecidos en todo. Entraremos en reposo, entraremos en Shabbat, entraremos en gozo y en alegría. Y nos dice que si no hacemos esto, tendremos, por supuesto, una gran cantidad de maldiciones allí, que también podemos hablar acerca de eso. Pero la reflexión es: Adonai ha prometido que siempre estará con nosotros, que a nuestro alrededor puede ser terrible, por supuesto que sí, que seremos a lo mejor tocados en algunas maneras, sí. Pero Él promete siempre, siempre estar con nosotros. O sea, no hasta el siguiente año, no hasta el 2024, sino por el resto de nuestra vida. Y amado, amada, podemos nosotros estar seguros que si nosotros obedecemos sus mandamientos, estamos sometidos a nuestra identidad perfecta, que es Yeshua HaMashiach, vamos a recibir una gran cantidad de bendiciones. Y nunca nos podemos olvidar de eso en nuestra vida. Pase lo que pase en nuestra carnalidad, en nuestra vida humana, claro que sí van a pasar diferentes circunstancias, pero nosotros tenemos algo que el mundo no tiene, y es la esperanza en Adonai. ¿Para cuándo? Por el resto de nuestra vida, para siempre y para siempre. Y esa también es una promesa que todos los otros dioses no prometían. Los dioses de Grecia, de Roma, no. Ellos decían: ustedes me sirven y si no, de malas. Pero viene Adonai y cambia todo este paradigma y dice: estos falsos dioses, por supuesto, no pueden ofrecer nada porque son falsos. Y el verdadero Adonai, el único verdadero Adonai, Elohim, promete la vida eterna por medio de Yeshua. Y dice: no solo quiero que seas bendecido aquí en este momento, sino por el resto de tu vida. Y nos promete la resurrección, que un día tú y yo
en los tiempos de Yom Teruah, de Yom Kippur, podremos gozarnos, alegrarnos también allí, amados pastores. Muy bien. Bueno, ya en mis minutos finales, gracias, quisiéramos compartir tantas cosas. Yo quiero traerlos un momento a una reflexión también, ya cerrando esta palabra Kitavó, que tiene que ver con el libro de Josué, que todos conocemos muy de cerca en el capítulo 1. Y lo traigo a colación porque es parte también del testimonio personal, de lo que significa estar en la oscuridad, de lo que significa estar en la penumbra, de lo que significa estar en la religión y encontrar el libro. Yo estoy insistiendo con la porción encontrar el libro. No solamente encontrar el libro físicamente, sino que como lo vimos en el texto de segundo libro de Reyes, nos dice que cuando se encontró el libro y se leyó ese libro, al escuchar las palabras del libro, inmediatamente Josías rasgó sus vestidos en una señal de ofrenda, de dolor, de saber que su pueblo había pasado por ignorancia, había pasado por pecaminosidad, idolatría, barbarie, como consecuencia de no haber tenido a la mano el manual de instrucciones. Y fueron sus padres justamente los que pasaron por esta situación. Entonces, en este libro precioso de Josué, dice la palabra que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moshe, estaré también contigo, y no te dejaré ni te desampararé. Pero nos pide de manera especial que cuando encontramos el libro y confesamos con nuestra boca en el pacto, haremos y obedeceremos, Él nos dice y nos pide de manera especial que seamos esforzados y valientes, que aprendamos a ser esforzados y valientes para cuidar conforme a todo lo que en el libro está escrito, y que no nos apartemos de su palabra ni a diestra ni a siniestra, sino que meditemos en esta palabra día y noche. Y entonces viene una frase maravillosa que seguro que en su Biblia está subrayada y dice en este verso 7, entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas que emprendas te saldrán bien. Bendición. Nunca se aparte de tu boca, por favor, nunca se aparte de tu boca este libro, la Kadosh Torah. Dice para que hagas y guardes conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Adonai tu Elohim estará contigo a donde quiera que vayas. Y Kitavó, cuando entres, nos deja una respuesta. Esta mañana compartía con los hermanos de Europa, muchos de ellos en Holanda, en Londres, en España, en Asia, en Italia y en algunos otros lugares. Todos han salido de sus países de origen como nosotros, y muchos de los que están con nosotros hoy acompañándonos son emigrantes, han salido de su tierra natal hacia otras naciones. Y cuando entraron a esas naciones, o cuando entramos a esas naciones, pasamos por la afrenta, por la adversidad, por muchas dificultades, que si algún día hacemos un programa de las adversidades y de las dificultades que hemos tenido en estos 22 años, muchos de ustedes dirían, no, imposible, jamás tomaría esa decisión de salir y pasar por esas pruebas. Pero quiero que cerremos mi porción o mi tiempo de esta enseñanza y acompáñenme por favor al capítulo 34 del libro de los Salmos. Vamos todos al libro de los Salmos. Vamos todos al libro de los Salmos, capítulo 34. Gracias, Pastor Api. Libro de los Salmos en el capítulo 34 y en el verso 19. Quiero que lo leas, por favor, porque esta es una palabra que sé que te va a deleitar en la experiencia que hemos vivido y en la respuesta que Hashem nos tiene hoy. Libro de Teilín, Salmos, capítulo 34, verso 19. Quiero que lo leamos todos, mis amados hermanos. Gracias, hermano Walter, por colocar los textos bíblicos allí, los pasú, gracias. Teilín 34, 19. Léanlo, por favor, en voz alta, comprendiendo lo que la palabra nos dice hoy en Kitavó. Dice así, pastora. Muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas le librará Adonai. Amén. Muchas serán las aflicciones del justo, mi amado hermano, para ti que estás pasando hoy por una afrenta, que estás pasando por una adversidad, por una circunstancia en tu salud, en tu economía, en tu hogar, en tus hijos, en tu familia, en algún aspecto, no sé, en un aspecto legal, jurídico, por circunstancias de familia, herencias, cualquier tema posible a tratar, laboral, etcétera. Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero todas ellas, de todas ellas, te librará Hashem. ¿Alguien puede decir un amén? De todas ellas nos librará Hashem. Porque, mis amados hermanos, en este parashá, particularmente Kitavó, se menciona la palabra, estos son los males que vienen para ti si desobedeces. Y esta palabra de males aparece en 676 ocasiones en este parashá. Impresionante. Y estas maldiciones o estos males que traen como consecuencia, y no lo leímos, no sé si tengo solo un minuto para mencionarlos, pero en el capítulo 27 dice que maldito el hombre que hiciere escultura o imagen, maldito el hombre que deshonre a padre y madre, por favor, el quinto mandamiento, deshonrar a padre y madre. Maldito el que redujere a su prójimo, el que lo humilla. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y el ciego no nos habla propiamente de un invidente, nos habla de aquella persona que ignorantemente no conoce la verdad, el emet, y lo podemos inducir por un camino de tropiezo, por un camino equivocado. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Maldito el que se ayunte con cualquier bestia, por favor. Esto hoy es ley permitida en tantas naciones. La zoofilia, el incesto, toda esta perversión sexual. Maldito el que se acostare con su hermana, con la hija de su padre o hija de su madre. Maldito el que se acostare con su suegra y maldito el que hiere al prójimo ocultamente. Cuando se preparan estos planes de muerte en lo oculto para causar la muerte a una persona por intereses personales, maldito el que no confirme las palabras de esta Kadosh Torah. Todo esto trae maldición. Entonces, 676 palabras nos hablan de males que vienen para quienes incurramos de alguna manera, por acción o por omisión, en estas situaciones. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que podemos cerrar una enseñanza de un parashá tan hermoso como este, hablando de las maldiciones? Y la respuesta la vamos a encontrar aquí. En este mismo parashá Kitavó dice, en 26 ocasiones en este parashá Kitavó aparece el nombre de Hashem según su atributo, el Gibor, el Todopoderoso, mi estandarte, el varón de guerra, el sanador, el pan de vida. Los atributos de Hashem aparecen aquí establecidos. Sabaoth, amén, aparecen establecidos en 26 ocasiones. 26 ocasiones. Vayan por favor tomando nota, por favor tome nota de los números. 676 ocasiones la palabra males, maldición, que la palabra en hebreo es la palabra raot, que significa maldiciones. Ahora, el valor numérico de Yod Hei Bad Hei, su valor numérico es 26. Recuerden, Yod vale 10, Hei vale 5, Bad vale 6 y Hei vale 5. Sumados entre sí nos da 26. Ahora, si multiplicamos, ¿quién está haciendo la matemática? A ver, aquí en Telegram, por favor, ayúdeme. Si multiplicamos 26, que es el valor numérico de Yod Hei Bad Hei, lo multiplicamos con 26, que es el número de ocasiones en el que aparece el nombre de Hashem en este parashá, ¿cuánto nos suma? 500. Mamita, por favor. 76, 676. Calculadora. Colabórenme ahí, por favor, con el... Muy bien, en Telegram ya lo tienen, muy bien. 676, observen lo interesante. Miren, hermanos, en la Torah no hay coincidencias, en la Torah todo lo escrito tiene una revelación. En 676 ocasiones aparece la palabra males, pero 26 el nombre de Hashem, multiplicado por 26, en el que aparece inscrito los nombres, los atributos de Hashem, nos suma 676. ¿Qué significa esto para mi conclusión?
significa Salmo 34, 19. Repítalo conmigo. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones de un varón kadosh. Muchas son las aflicciones de una familia en Torah. Muchas. Pero de todas ellas, 676, de todas ellas nos libra Hashem. ¿Cómo? En obediencia a escuchar su voz y cumplir con sus ordenanzas y sus mandamientos. Entonces dice Josué, y serás prosperado en todo y todo te saldrá bien. Y cierro entonces diciendo que la palabra prosperidad la entendimos en el nivel 2 en el Evangelio, la entendimos como prosperidad, dinero, riqueza, posesiones, carros, casas, fincas, propiedades. Y eso llamábamos a esto prosperidad. No, mi amado hermano. En la Torá, prosperidad es la palabra ashir, que dice un hombre rico. Un hombre rico es aquel que tiene ojos. Un hombre rico es aquel que tiene dientes. Un hombre rico es aquel que tiene manos. Un hombre rico es aquel que tiene piernas. La palabra ashir, se las voy a deletrear en hebreo para que la escriba. Shin, recuerden que es de derecha a izquierda. La letra Shin, la letra Sadi, la letra Shin, la letra Yod y la letra Resh. Esas 4 letras son la palabra Ashir, que significa hombre rico. Un hombre rico es aquel que tiene salud. Un hombre rico es aquel que tiene hogar, familia, hijos. Un hombre rico es aquel que está en obediencia en el ministerio, sirviendo con alegría y gozo a nuestro amado Hashem. Esa es la riqueza que el Eterno tiene. Y todas estas bendiciones vendrán para ti. Y dentro de esas bendiciones que vienen para ti, el dinero, la economía, es tan solo una añadidura. El pueblo de Israel estaba en una condición de esclavitud, pero con brazo extendido, con mano fuerte, Hashem los sacó de esa condición de esclavitud y los sacó con añadidura, cargados de riqueza que el pueblo egipcio les entregó. Amén, amén y amén. Baruch Hashem, qué hermoso parashá el de hoy. Terminemos hoy en este momento. El pastor Johnny colocó en el grupo de Telegram, si Caminito lo permite, gracias. 5 preguntas, 15 segundos te vas a tardar en responder las preguntas del parashá de hoy. Y la verdad es que vale la pena iniciar ese cuestionario y saber, a ver, ¿qué tanto aprendimos hoy del parashá? No información. No información, necesitamos regeneración. Información fue el segundo nivel donde nos informamos, pero no hubo regeneración. En Torah venimos a regeneración. Amén. Así que tómese unos minutos y conteste las 5 preguntas que duran 15 segundos. Ahí está en el grupo de Telegram. Y si alguna persona en este momento entra y dice, ¿cómo yo puedo entrar a ese grupo de Telegram en donde hacemos las vigilias, donde tenemos los tiempos de oración, ¿verdad? Entonces, solamente tienes que ir a Auditorio Easy, ¿cierto? Auditorio Easy Torah. Amén. Vamos a darle una finalidad a nuestro parashá de hoy. Estamos a punto de entrar a las fiestas de otoño. Estoy aprendiendo, papi, a manejar. Amén. Entonces, esas fiestas de otoño necesitan entrar. Y sabes que el llamado de Adonai, ¿sabes por qué estos parashá últimos son esta forma de llamado? Adonai quiere llamarnos y decirnos, óyeme, quiero que te vistas con vestiduras justas. Acuérdate lo que acabamos de hablar, vestiduras justas. Entonces vamos a entrar a Yom Teruah. No podemos llegar a Adonai con las vestiduras de Ezequiel 44 cuando los levitas entraron en idolatría, en paganismo, ¿verdad? Y ahora dijo, no, yo no quiero nada con ellos, yo no voy a permitir que ellos entren y formen parte de mi parte celestial, de mi santidad, porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo nos vamos a llegar a las fiestas del Eterno? Puede que tú no sepas mucho del contenido de las fiestas del Eterno, pero llega con obediencia. Y di, aquí estoy, yo quiero obedecer. No sé qué tengo que hacer, pero voy a obedecer. Entonces te invitamos. Vamos a tener un tiempo especial con las fiestas del Eterno. Vamos a celebrar unas fiestas K2 del Eterno, maravillosamente especiales. ¿Qué tenemos que hacer, Pastora Pili? Obedecer.
y vamos a tener un ayuno de preparación de Yom Teruah, donde tenemos un migbe, ¿verdad? Porque tenemos que entrar con vestiduras santas. Y pastora, y eso está en el Brit Hadash, en el Nuevo Testamento. Adonai nos envía a prepararnos. Mateo 24:11 te está contestando. Cuando Adonai le pregunta, dice: pero cuando el rey entró a ver con los comensales, vio allí a un hombre, a un creyente, a un hombre, que no estaba vestido de traje de bodas, vestiduras celestiales, ¿verdad? Vestiduras justas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Adonai no quiere que tú te presentes a las fiestas del Eterno con un traje de pecado. Adonai dice: venga, yo quiero que entres con un traje de vestiduras de justicia, de santidad. Entonces nos está haciendo un llamado a ti y a mí a prepararnos para las fiestas del Eterno. El próximo domingo vamos a tener un grupo de ayuno para todos los que quieran ayunar y prepararse para las fiestas del Eterno, hacer un migbe, prepararse, esa preparación de purificación, y luego vamos a terminar en el río y vamos a hacer ese acto tan sublime con Adonai. Digamos que en este momento tú entras y quieres caminar en las señales y las maravillas. ¿Qué tengo que hacer? Purifícate, santifícate. Te invito a que veas las 7 fiestas del Eterno con las que Adonai te está llamando en todas sus etapas a purificarte. Dice Adonai: quiero que camines con vestiduras justas. Así que te invito a que veas las 7 fiestas con las cuales Adonai te está llamando ahí a decirte: te estoy invitando a una hermosa celebración. No sé si estamos listos. Vamos a entrar a nuestra convocatoria de te la puse en el video. Está maravilloso el cuestionario. Amén. Y mientras que entramos en el promo, y mientras que hablamos de este momento, cierra tus ojos un momento y permítele a Adonai, háblale a Él y dile a Hashem, a tu Elohim: no voy a seguir peleando, no voy a seguir discutiendo, no voy a seguir llevándote la contraria, Abba. Por causa de mi pecado, no he podido caminar en las señales y en las maravillas. Por causa de mi vida espiritual, no he podido hacer las cosas. Y no he visto el poder tuyo en mi vida. Y te pido perdón. Vamos todos pidiéndole perdón a Adonai. Yo quiero caminar este camino, Padre. Yo quiero que las señales y las maravillas tuyas, las bendiciones, la palabra que el pastor estaba diciendo, esas palabras que traen bendición a mi vida, yo quiero caminar este camino, Padre. Y necesito de ti. No puedo hacerlo en mis propias fuerzas, pero sé que si yo lo hago en tu poder y en tu nombre, las cosas van a cambiar en mi vida. Padre Celestial, ayúdame. Me humillo ante tu presencia, Padre, y reconozco que necesito más de ti y menos de mí. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por el poder de Yeshua HaMashiach. Gracias porque Él trajo de nuevo ese fundamento de tu Torah viviente a nosotros. Yo quiero edificar en ese fundamento mi vida. Ya no quiero seguir en mi propio camino, en mi propia fuerza. Ya no puedo más. Bendito seas, Adonai. Gracias porque hoy vas a traer esta palabra a gente que está escuchando este mensaje y no volverá vacía, sino que habrá un resultado total y absoluto en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Yeshua,
Amén. Amén. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.